porque los precios están subiendo y la inflación es mala para nuestros ahorros porque el dólar en una cuenta bancaria vale menos en un año. Verás, han dejado claro los bancos centrales y el gobierno que quieren que todo el mundo reciba un disparo en la cabeza. Quieren que la demanda baje y creo que ya está sucediendo bastante rápido. ¿Demanda de qué? De cosas. Si te suben los tipos de préstamo hipotecario, gastas menos en restaurantes. Si te encuentras con tus facturas de comida en el supermercado son un 30% más altas de lo que eran, gastas menos en otras cosas. ¿Por qué es eso bueno? Porque impide que suba el precio de los bienes. Realmente el precio de los bienes se mueve porque no hay suficiente oferta, que es con lo que hemos tenido problemas, o porque hay demasiada o no hay suficiente demanda. Entonces, si tienes algo con una oferta restringida, podemos pensar que en el petróleo en ese momento, debido a la situación rusa, no hay suficiente petróleo para la demanda actual. Por ello, el precio del petróleo sigue subiendo y así como tanto como tú y yo pagamos más para conducir nuestros coches y para calentar o enfriar nuestras casas. La única manera de resolver este problema, porque no se puede recuperar del petróleo ruso en el mercado, es hacer que usemos menos petróleo. El precio lo hace automáticamente porque se encarece. Nosotros lo hacemos, pero si también puedes reducir la demanda general de cosas, conduciremos menos nuestros coches, cogeremos menos vuelos y demás. Esto baja la demanda y por lo tanto los precios, porque los precios están subiendo y la inflación es mala para nuestros ahorros porque el dólar en una cuenta bancaria vale menos en un año. Actualmente vale un 8% menos, que ya es bastante. Y así nos encontramos ante esta extraña situación en la que tenemos que soportar el dolor. Se nos dice que no podemos comprar tanto y nos vemos obligados a ello por el aumento de nuestros costes hipotecarios, nuestros costes alimentarios y demás. Finalmente las cosas se ralentizarán, la gente se quedará sin trabajo, etc. En resumen, la demanda general en la economía baja y los precios bajan. En definitiva, todos estamos asumiendo colectivamente el dolor de esta inflación que se creó a partir de un montón de cosas diferentes como la pandemia a través de los problemas de la cadena de suministro, como la falta de inversión en materias primas, como el cambio a la energía verde. Todas estas cosas han creado este momento tan difícil. La Reserva Federal puede manipularlo tratando de subir los tipos de interés, y eso se filtrará a través de nuestras hipotecas o otras cosas, o el mercado se despejará por sí mismo cuando los precios suban demasiado, ya que la gente dejará de comprar cosas y los precios volverán a bajar. En verdad, cualquiera de las dos formas tiende a funcionar. Además, estamos en este extraño lío donde la Reserva Federal lo está haciendo, los mercados lo están haciendo, y nosotros tenemos que soportar todo el dolor mientras tanto. En general, creo que el mercado lo hace mejor. Si realmente lo observas desde mi punto de vista, alguien que sigue de cerca los mercados de tipos de interés y cosas por el estilo, hicieron todo el endurecimiento mucho antes que la Fed. Todos hemos escuchado la expresión "la Fed está detrás de la curva". Lo que esto significa es que el mercado de bonos ya lo ha valorado. Sería algo así como decir que los tipos de interés han tenido que subir para frenar la economía porque había demasiada inflación y la Reserva Federal está intentando ponerse al día. En realidad creo que los mercados hacen un trabajo bastante decente dentro de lo que sugieres. Los precios suben, con el tiempo se vuelven demasiado caros y dejan de consumir. Ahora bien, hay diferentes ecuaciones a las que la gente tiene miedo una vez que están súper arraigados en la economía. Todos vamos a nuestros jefes y le decimos quiero un aumento de salario. Todo el mundo lo hace y encima al mismo tiempo esto hace subir más los precios. Tienes más subidas salariales y eso es como una especie de espiral de precios salariales. Esto solo ha ocurrido una vez en Estados Unidos. Fue a finales de los 70s, principios de los 80s, cuando todos los baby boomers cumplieron 30 años al mismo tiempo. Pongámonos en la situación que vuelves a tener 30 y te apetece sentar la cabeza con alguien. Probablemente estáis pensando en comprar una casa, incluso un coche, porque tienes trabajo y estás empezando a ganar dinero. Tuvimos el mayor grupo de personas en toda la historia cumpliendo 30 años en el mismo tiempo. Todos hicieron lo mismo y compraron las mismas cosas. Esto realmente hizo subir los precios ya que fue al mismo tiempo. Hubo problemas con el suministro de petróleo y otras cosas. Tuvimos este doble golpe, un shock en la demanda y un shock en la oferta, lo que significó que los precios se volvieran locos. Aún así, esto solo ha ocurrido una vez. Mi punto de vista y sigue siendo el mismo, aunque parezca bastante pasado de moda actualmente con una inflación del 8,5%, mi punto de vista sigue siendo exactamente el que has comentado. Cuando los precios suben, la economía se ralentiza por el mecanismo exacto y, por lo tanto,
se autorregula. Esto es así, ya que la gente está bastante endeudada y tenemos una población bastante envejecida en Estados Unidos, Europa y en otros lugares. Si suben los precios a los jubilados, no pueden ganar más dinero porque tienen una pensión y ya está. Lo que ocurre es que acaban comprando menos y son un gran cohorte de personas. Por eso creo que automáticamente con el tiempo se autocorrige. El otro mecanismo es el mercado de bonos, que es un nombre elegante para decir tasas de interés, el precio que tú, yo, las empresas y los gobiernos pueden pedir prestado. Entonces, si es más caro pedir prestado, piensa en tu hipoteca. Si tienes una hipoteca y se vuelve más caro pedir prestado, entonces gastas menos. El mercado de tipos de interés obliga a la demanda a bajar. Ahora bien, digamos que no tienes una hipoteca y que eres un inquilino. Bueno, la persona a la que le alquilas tiene una hipoteca, por lo que te subirá el alquiler a causa de ello. Todo el mundo está sintiendo este dolor ahora, sintiéndose un poco más pobre, y esa es la cuestión que está aquí. Sin embargo, tienen otra cosa en su arsenal, y es la hoja de balance, imprimir dinero o sacar dinero de la economía. Han estado imprimiendo dinero durante mucho tiempo para compensar la pandemia y el endeudamiento adicional, ya que fue necesario. Es decir, cuando imprimen dinero, están comprando los bonos del gobierno. La Reserva Federal está comprando los bonos del gobierno, por lo que permite al gobierno pedir prestado más sin ningún tipo de problema. Ahora están a punto de empezar a apretar. A esto se le llama endurecimiento cuantitativo. Realmente es una palabra elegante que significa vamos a sacar algo de dinero de la economía. Bueno, si se detiene la flexibilización cuantitativa, que es el primer paso y lo que han hecho, eso no significa poner dinero extra. Cuando hacen ajuste cuantitativo sacan dinero. En cuanto hay una gran cantidad de dinero y dicen, escucha, vamos a sacar el 5% de esto cada año. Eso significa que hay menos dinero alrededor. También venden bonos, venden los bonos que están en su balance. Tenemos billones de dólares de estas cosas por ahí, de las cuales han estado estimulando la economía. Después lo que hacen es empujarlo de nuevo a la economía. La idea es que o bien empuje hacia arriba los salarios o que todos los bancos tengan que comprar estos bonos del gobierno. Cuando compran estos bonos les quedan menos dinero para prestar y hacer otras actividades. Es algo extraño, sí, pero si lo desglosas hasta el elemento humano, te voy a prestar dinero cuando tengo un montón de él. Si lo necesitas desesperadamente, porque estás pasando por tiempos difíciles, pagarás lo que sea por él. Si quieres que te preste dinero, pero no estás desesperado, pagarás un tipo de interés más bajo. Es así de sencillo. Es como una transacción entre dos personas. Es lo mismo. Si un compañero tuyo acude a ti y sabes que es un acreedor terrible, pero es un amigo, vas a tener que fijar un tipo de interés que pueda asegurarte la compensación del riesgo que estás asumiendo. Si no tienes mucho dinero porque tú mismo vas justo, no se lo vas a prestar o lo vas a cobrar un poco más porque lo podrías haber utilizado ese dinero para otra cosa. El apalancamiento te permite coger prestado dinero futuro para utilizarlo ahora. Por lo tanto, hay dos niveles. Los humanos somos terribles, lo queremos todo ya. No queremos trabajar por ello. Si puedo pedirlo prestado y comprar ese reloj Rolex o mi coche nuevo, ¿cierto? Siempre estamos tratando de satisfacer nuestras expectativas futuras. Eso es lo que impulsa a los humanos. Por todo esto es lo que utilizan el apalancamiento y es lo mismo que ocurre con las inversiones. Lo hacen por el poder adquisitivo para atraer expectativas futuras de sí mismos. ¿He ganado suficiente dinero para comprar ese coche? No. Pero si pido prestado dinero, puedo traer mi futuro yo aquí. Es una especie de trueque porque en realidad estás endeudado y ahora se lo debes a alguien. En realidad no eres dueño del coche, no eres dueño de la capacidad de utilizar ese coche hasta que lo pagues. A fin de cuentas, pasa lo mismo con una casa. Respecto al punto de las inversiones, a la gente le encanta pedir prestado dinero porque así puede hacer una inversión mayor. Pero la contrapartida es, ¿qué pasa si me sale mal? Que antes de que te des cuenta, tendrás una llamada de margen o de liquidación. Esta es una situación que vemos mucho, por ejemplo, en los mercados de la criptomoneda sucede de la forma automática. En definitiva, a los humanos les encanta estas cosas, porque se acerca a sus expectativas futuras de sí mismos. Podría ser más ricos, podría tener más cosas de las que merezco ahora mismo por mis ingresos. Puedes tener problemas si no puedes pagar tus intereses. Si pongamos que la economía se ralentiza y pierdes tu trabajo, lo que parecería un pago razonable, de repente se convierte en un imposible. Es cuando entra en mora y te dan un golpecito de la espalda y algo así como, me gustaría que nos devolvieses la casa ahora.
Porque tú no eres el dueño, somos nosotros, el banco. Esto es lo que la gente no entiende acerca del apalancamiento. Tú no eres dueño de esa cosa, solo la posees cuando la pagas. Esto es lo que pasa cuando pierdes tu trabajo, que no puedes permitirte el lujo de afrontar los pagos de la hipoteca. Ahora bien, hay una diferencia entre Estados Unidos y Europa para esto. En Estados Unidos le das la llave al banco, no es el fin del mundo. En Europa la deuda se queda contigo. Oh, Dios. Sí, es muy diferente. ¿Ellos recuperan la casa y tú sigues con la deuda? Correcto, porque la casa vale menos. A esto es a lo que nos referimos cuando utilicemos el término patrimonio negativo. Si compras una casa por $300,000, ahora vale $200,000. Le debes al banco $100,000. Realmente no hay problema si todavía puedes hacer frente a los pagos y terminar de pagar la hipoteca. Independientemente, en el momento que no puedes, ellos dicen, bueno, nos debes 100,000 grandes. Te terminan llevando a juicio y terminas en bancarrota. Bien, sabemos que nos van a dar una patada en la cara, pero también tenemos la cita en el Battle Rothschild que dice, todo el mundo sabe que hay que comprar cuando hay sangre en las calles. Aún así, la cita original supuestamente era compra cuando haya sangre en las calles, incluso si la sangre es tuya. Hay una sensación de, hey, va a haber un momento de que todo el mundo va a entrar en pánico. Estamos viviendo ese momento ahora mismo. La gente se está volviendo loca. La euforia que teníamos hace 6 meses se ha convertido en una especie de cinismo temeroso. Realmente la gente no está necesariamente buscando oportunidades y eso puede hacer que se pierda un momento tremendo. Me parece que lo que hay que entender es lo macro que está pasando en el mercado. Estamos, como dice el proverbio chino, viviendo tiempos interesantes. Lo que no se dice en un sentido amable, ciertamente estamos en tiempos interesantes ahora mismo. Tenemos la potencial crisis económica que está sucediendo en China. De nuevo, están cerrando el país por el tema de la política de COVID-0. Tenemos una guerra en Europa. Tenemos potencialmente una recesión global en nuestro camino. Ciertamente tenemos inflación. Tal vez sea transitoria, como estabas diciendo, o tal vez esté arraigada. No estamos seguros. Incluso tal vez haya cosas que podemos hacer para solucionarlo. Descríbenos este panorama macroeconómico. Explícame el ángulo de la deuda y por qué sabes que no pueden dejar que implosione. ¿Quiénes son? ¿Y cómo impiden que implosione? Vale, la deuda a nivel económico ocurre en 4 lugares diferentes. Uno son los gobiernos, se llama déficit. Ya has escuchado esta terminología, es básicamente cuando pide prestado el gobierno. Pide prestado a la gente, a las entidades extranjeras, a las corporaciones, a cualquiera que pague las tasas de interés que ellos ofertan. Entonces, tenemos el gobierno de Estados Unidos, a los hogares de Estados Unidos, a los individuos, nosotros. Tenemos a las corporaciones y al sistema financiero. Estos 4 combinados son alrededor del 300 y pico % del PIB. Es decir, el PIB es la cantidad de actividad en la economía cada año. En términos de dólares, han pedido prestado una cantidad extraordinaria. Estamos ante el Estados Unidos más endeudado de la historia. Para ponerlo en perspectiva, Estados Unidos representa aproximadamente el 25% de la economía mundial, pero tiene el equivalente al 100% del PIB y de las deudas mundiales. Esta es la economía más endeudada en la historia de la economía mundial en términos de deuda global, porque es muy grande. Ahora bien, Estados Unidos no es el único. Europa tiene deudas masivas. Japón tiene deudas masivas. China tiene grandes deudas. Todo el mundo tiene deudas porque pedimos prestados para nuestro futuro. ¿Por qué obtener suficientes ingresos fiscales para el sistema de carreteras que necesito construir? ¿Por qué no emitir más bonos y construirlo ahora? La apuesta es que crearé más productividad en el futuro y entonces el PIB crecerá y será más fácil pagarlo. Esto generalmente funciona bien. A fin de cuentas, fue una apuesta que hiciste. ¿Pondrán mis ingresos cubrir esta deuda en un futuro? En la mayoría de los casos, la respuesta es afirmativa, pero ¿qué sucede cuando tu deuda se vuelve muy grande y algo le sucede a tus ingresos? Entonces empiezas a plantearte, ¿puedo pagar esta deuda? Ya hemos hablado de eso. La otra parte es que todo está respaldado por una garantía. Como mencionaste antes, eso es lo que ignoras cuando contraes una deuda.
Ahora, si la garantía cae demasiado en valor, alguien te dará un golpecito en el hombro y te dirá, eso es lo que nos diste a cambio del dinero. Ya no cubre el importe. Entonces tendrás la liquidación de la que hablamos. Esto no puede suceder a nivel económico. Nos puedes pasar a ti y a mí. Nos puede pasar en nuestras cuentas de criptomonedas. Nos puede pasar en nuestras cuentas financieras, pero no podemos dejar que suceda sistemáticamente, porque entonces todo habrá acabado. Hemos estado muy cerca del borde en Estados Unidos y en Europa en 2008, tanto es así que el sistema bancario se paralizó por completo porque la garantía, los precios de la vivienda bajaron y entonces los bancos dijeron, oh mierda, no tenemos suficiente dinero para todo esto, y encima la gente no está pagando porque vamos a la recesión. Ese gran bucle de fatalidad sucedió. En Europa esto también llegó, pero también tuvieron otra cosa que fue crisis de la UA. Esta vez no eran los bancos los que estaban en problemas, eran los gobiernos. Italia, España, Francia, Portugal, Grecia, no podían pagar sus deudas. Ese fue un momento realmente sagrado, ya que si países enteros que forman parte de Europa, grandes naciones, no podían pagar sus deudas, estábamos todos jodidos, porque todo eso significaría que el sistema bancario caería, que el sistema del gobierno caería. Por esto respaldaron el sistema diciendo que harían lo que fuera necesario. Esta es la famosa y conocida cita de Mario Draghi. Por lo tanto, básicamente la UA se reunió y dijo, vamos a comprar estos bonos para evitar que caiga el precio de quiebra. Porque contra los bonos del gobierno tenemos la tasa libre de riesgo. Si no estuviera libre de riesgo, entonces toda la otra deuda que se ha prestado en la parte superior de la misma habría caído también. Esto ha sido la respuesta desde 2008: imprimir moneda para comprar bonos, lo que se conoce como devastación monetaria, y hay muchos puristas en los mercados financieros que dicen que no funciona de esta manera. Está muy claro que esto es básicamente el debilitamiento monetario. Lo que el debilitamiento monetario significa para cualquiera que no lo entienda es, digamos que tienes sed, Tom. Te vendo una botella de agua. Quieres comprarla porque tienes sed, así que puedo cobrarte $5 por ella. Entonces digamos que yo digo que no puedes comprar una botella de agua porque solo hay una botella de agua. Si digo, mira, tengo 20 botellas de agua, bueno, no es tanto el pánico para conseguir una botella, por lo que podría cobrar $3 por ella. Ahora, si tengo 1.000.000 de botellas de agua, no vale nada. En definitiva, cuanto más se crea de algo, menos valor tiene. Si hay un Picasso, vale una fortuna. Si Picasso hubiera hecho 5.000 copias exactas del mismo cuadro, valdría menos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las obras individuales de Warhol, frente a los de Warhol's Factory, en las que hizo obras muy parecidas que valen menos que las otras. Lo vemos en el mundo NFT también. Esto es la escasez frente a la abundancia. Lo que ocurre cuando imprimes más dinero es que hay más dinero alrededor, por lo que baja el valor del dinero. Eso es degradar la moneda. Esta es la razón por la que no pueden dejar que el sistema quiebre, porque al haber tanto apalancamiento, todo puede caer. Vimos esto en Argentina. Hubo un famoso momento en Argentina en 2001, creo que fue el llamado el corralito, donde los argentinos no podían pagar sus facturas. El gobierno lo que hicieron fue tener una economía dual, el peso argentino y el peso basado en el dólar. Simplemente cogieron todos los dólares de las cuentas bancarias y los convirtieron en pesos. Así consiguieron los dólares para pagar sus deudas, pero básicamente destruyeron el peso y la economía, tanto que Argentina volvió al trueque. Fue un momento extraordinario. Ese es el riesgo. La otra vez que vimos algo similar en un país más desarrollado fue en Chipre. Chipre es un país europeo. Chipre tuvo una crisis financiera. Tenían demasiada deuda, se basaba en la propiedad. Y lo que sucedió es que los bancos eran insolventes, como lo eran en los Estados Unidos y como lo eran en Europa. Pero la respuesta fue que el BCE dijo, no vamos a rescatarlos. Lo que hicieron fue coger cualquier depósito del sistema bancario de más de 100.000 euros y se lo llevaron. No era tu dinero. Esto es lo que me metió en la cripto en primer lugar, ya que me di cuenta que el dinero no es tuyo. Aunque esté en un banco, no es tu dinero. Estas son las leyes de consecuencias no deseadas que suceden si se permite que la garantía se hunda. Cuando se trata de Estados Unidos o de Europa, no se puede permitir, simplemente no se puede. Porque también
Parte de esto es que tienes una enorme población de edad avanzada de personas jubiladas o de personas que tratan de jubilarse. Si permites que el mercado se despeje, sus ahorros desaparecerán. Ahora, está bien para ti y para mí. Todos hemos pasado por partes de nuestra carrera donde hemos perdido un montón de dinero y lo recuperamos. Has creado un startup. ¿No funciona? Trabajas duro. Pero no puedes hacerlo cuando tienes 75 años. Lo perdido, perdido está. Y entonces tienes que reducir tus gastos a la mitad porque acabas de perder la mitad de tu reserva de dinero y no sabes cuánto tiempo vas a vivir. Por eso hay tanta complejidad con las poblaciones mayores, demasiada deuda. No puedes permitir que el sistema se hunda. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.